Ay, yo me voy a dormir. ¡Me voy a dormir que tengo sueño! ¡Ay! ¡La puta que parió! ¡Me voy a dormir que tengo sueño! ¡Que tengo sueño! ¡Joder! Y bueno, no he encontrado una mejor manera de empezar este video que con Iñaki Williams mandando a dormir a los culés después del repaso que le han metido al Palancas en San Mamés. Xavi Hernández evidentemente va a seguir diciendo, hace no tanto decía que le quedaban 4 títulos y que los iban a competir al máximo. Pues Xavi, después de la humillación en la final de la Supercopa de España contra tu papá Real Madrid Club de Fútbol y la eliminación de ayer con el Athletic Club en San Mamés, te quedan 2 títulos y da la sensación, teniendo en cuenta que no fuiste capaz de levantar la Supercopa contra un equipo como el Real Madrid, que según ustedes es un mediocre, y un equipo como el Athletic Club en Copa del Rey el día de ayer, pues da la sensación de que lo de la Champions y la Liga a día de hoy es una utopía. Vamos a repasar unas cosas que han dejado este partido y que seguramente a ustedes les va a parecer interesante. Les voy a pedir únicamente que me acompañen hasta el final de este video. Vamos a reírnos del Palancas, aunque es cierto que se dice por ahí que a la gente que está en el piso no hay que pegarle más, pero es que, o como dicen por ahí también, al árbol caído no hay que hacerlo leña. Pero a mí me da la sensación de que a los corruptos, a los mafiosos, a los delincuentes, a los compraárbitros no hay que darle ni un centímetro, hay que atacarlos con todo. Así que vamos con un nuevo video. Se pueden ganar los 4 títulos. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Les he querido colocar ahí en esa segunda introducción las palabras de Xavi Hernández, hablando un poco de los 4 títulos que podían ganarlo sencillamente, y que bueno, también es una cosa que dijo J. Jordi, que hace mira, te puedo decir que menos de 24 horas antes de la debacle de San Mamés, J. Jordi se le ocurrió decir que el Barça estaba para pelear los 3 títulos que le quedaban, es decir, la Liga, la Champions y además la Copa del Rey. Y como hay gente que de pronto no me puede creer, se los voy a colocar aquí para que me crean. Jota, de las 3 competiciones ahora que está vivo el Barça, ¿cuántas crees que se van a ganar? Y te lo digo sinceramente, la gente, tú me vas a decir, Jota, estás loco, Jota, no sé qué. Yo creo que el Barça, después de lo que ha sucedido esta semana, creo que ha habido un clic mental en esa plantilla, en ese vestuario, y le veo con opciones absolutamente a todo. Uno, a la Liga, si nos dejan, si nos lo permiten, creo que se va a competir. La Copa del Rey, somos el rey de copas, creo que la podemos ganar. Y creo que estando bien en Liga, estando bien en Copa del Rey, si tenemos unos sorteos más o menos que nos favorezcan en Champions, creo que el equipo mentalmente y futbolísticamente, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí. Como les digo, es una cosa impresionante la mala suerte que tiene este tipo. Es que ojalá que siga diciendo, ahora que venga a decir que el Barça va a quedar a 10 puntos del Real Madrid en Liga, ojalá que diga eso para que queden a 50 puntos, porque la verdad es que lo de la boca que tiene este tipo es una vaina impresionante y que bueno, seguimos riéndonos de ello. Y bueno, lo del triplete pues ya en otro momento, caballero, seguramente en 50, 60 o 70 años, si no han desaparecido, es probable que el Barça pueda tener la oportunidad de ganar un triplete. De momento, mientras exista el Real Madrid, eso va a ser todo una utopía para el Palanca Fútbol Club. No me voy a enredar mucho más, vamos a empezar a repasar las cosas que les he traído el día de hoy porque me han parecido interesantes. Quiero que empecemos escuchando como quien dice, a la persona encargada de todo esto, a la persona que nos ha hecho tan felices y que yo lo comentaba ayer en un tweet y decía claramente que incluso a día de hoy Xavi Hernández nos ha hecho más felices, nos ha hecho disfrutar más a los madridistas que el mismísimo Quique Setién y que el mismísimo Ronald Koeman. Imagínense lo que les estoy diciendo, pero yo siento que he disfrutado más con Xavi que con estos 2 últimos entrenadores que ha tenido el Palancas. No, yo dije una realidad, te lo vuelvo a decir ahora. Si no estamos al nivel de competitividad a final de temporada, pues lo normal es que tenga que marchar, pero como todos los entrenadores. Cuando lo dije os alarmasteis, pero es que estáis haciendo encuestas de si me tengo que marchar o no. Entonces estamos en un club grande, es el Barça, sé dónde estoy y me van a exigir títulos o por lo menos competirlos. Hoy lo hemos competido, lo hemos tenido, hemos luchado, hemos trabajado, nos hemos vaciado, pero ante un muy buen equipo.
ante un muy buen equipo. Y bueno, ahí está lo que les estaba comentando. Acabamos de escuchar a Xavi Hernández decir que aquellos compitieron el título. Es que es una cosa impresionante lo que acabamos de escuchar. De verdad, Xavi Hernández. Si Xavi Hernández definitivamente piensa que el Barça compitió la Copa del Rey y que el partido de ayer fue muy bien competido, yo creo que los palanquistas tienen un problema importante, porque este tipo es que tiene alterada la realidad. Es una cosa de locos escuchar que después del ridículo de San Mamés, en el que te marcan un gol al minuto 1, venga este sinvergüenza a decir que han competido el título. Yo lo único que les puedo decir a día de hoy es que yo estoy rezando para que Xavi se quede aquí en el Barça por lo menos unos 10 años más, para nosotros poder seguir disfrutando de lo ridículo que es el amigo Poco Pelo. Ahora escuchamos rápidamente unas declaraciones de nuestro amigo Juanfe Sanz, con quien suelo coincidir bien poco, pero creo que ha dicho algo más que interesante. Así que vámonos a la pantalla y por supuesto vamos a reescucharlo, porque me parece realmente importante lo que comenta este amigo. Vamos a escucharlo. Estamos a 18 de enero y la temporada para el Barça se ha acabado. 18 de enero. La temporada para el Barça se ha acabado. El fin de semana que viene el Barça se acabó la temporada. A 7 puntos del Girona y del Madrid, que solo han perdido 2 partidos. ¿Cuántos ha perdido el Madrid y el Girona en la primera vuelta? El Barça le gana el Bernabéu, que le puede ganar. La tendencia de la primera vuelta es que, bueno, vale, te compro que uno de los dos palme más de un partido, pero es que solo han perdido un partido cada uno en la primera vuelta, Girona y Real Madrid. Con lo cual, remontar 7 puntos para el Barça, para este Barça, es una utopía y no tiene nivel para ganar la Champions. A 18 de enero el Barça ha acabado su temporada. Final, se acabó. Ahora solo se trata de saber cuándo va a ser destituido Xavi, porque Xavi no va a continuar en el Barça si la temporada acaba con 0 títulos, que es lo previsible viendo lo que estamos viendo. Hoy el Barça tenía la oportunidad de salvar la temporada como el Madrid lo hizo. La temporada de Xavi pasaba por hoy, igual que salvó a Ancelotti la suya la temporada pasada ganando la Copa. Incluso yo no estoy tan de acuerdo con esto que dice este amigo, de que para mí, lo de Ancelotti la pasada temporada es que es inexplicable que haya continuado después de semejante ridículo y de solo ganar la Copa del Rey. Para mí era una temporada de mierda. Imagínense usted ahora el Barça que no va a ganar ningún título, porque estoy totalmente de acuerdo. Y no era 18 de enero, 24 de enero y el Barça ya se quedó sin títulos. El Barça ya no tiene ningún título que pueda alcanzar, seguramente, porque... Estoy totalmente de acuerdo. La tendencia es que tanto Real Madrid como Girona o como Gerona no vayan a perder tantos partidos. Y es que el problema no es que el Barça puede enrachar 10 partidos sin perder, pero en algún punto, viendo lo que estamos viendo, es muy difícil pensar que el Barça no va a dejarse puntos en la segunda mitad de la temporada. Y además que tiene que esperar que resbalen los dos de arriba, que parece que están imponentes. Me parece realmente brillante lo que dice este hombre. Y repito, día 24 de enero el Barça ya ha finalizado su temporada. Es que es una vergüenza absoluta la temporada de Xavi. Ojalá que esta gente no tome medidas drásticas y que este chico pueda continuar, porque yo estoy seguro que todos los aficionados del Real Madrid estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo Xavi Hernández, con aquello del estilo, la cosa. Yo creo que es gratificante. Y como por si acaso, ya por ahí estamos hablando un poco sobre unos posibles reemplazos para Xavi. Yo quiero que escuchen cuál va a ser el reemplazo, o al menos cuál van a intentar traer para sustituir a el técnico actual del Palancas. Vamos a escuchar esto porque me parece brutal. Y Laporta decide echar a Xavi, cuando descuelgue el teléfono, a la primera persona que va a llamar va a ser a Pep Guardiola. Bueno, ¿qué quieren que les diga? 9 segundos absolutamente estremecedores. Pep Guardiola va a ser el técnico del Barcelona. Yo creo que si Xavi Hernández sale del Barça, lo mejor que le puede pasar a un madridista es que venga Pep Guardiola. Llámenme loco, lo mejor que le puede pasar a un madridista es que venga Guardiola y verlo calarse estas humillaciones. Yo quiero ver a Guardiola entrenar un equipo que probablemente vaya a tener que vender a futbolistas como Frenkie de Jong, que para mí es lo único élite que tienen, a futbolistas que, bueno, seguramente te podrían subir el nivel competitivo y que entrene exactamente el tema de la Masía, porque como él es tan amante de la Masía y toda la cosa, y que el Barça y que el mejor, bueno, estoy ansioso por ver qué es capaz de hacer Pep Guardiola con este equipo, y absolutamente con un equipo de la Masía. Me encantaría ver qué hace Guardiola con una institución que no tiene ni un centavo para gastar en fichaje. Eso me gustaría verlo. Quiero que recordemos algo ahora
un tweet que ha compartido el Palanca Fútbol Club cuando se conoció su rival en la Copa del Rey y que bueno, la gente del Athletic Club no le ha perdonado. Edu Velasco, el Barça la gente del Athletic Club. El Barça se dedicaba a poner un tuit Sorteo de Copa. al momento de salir el sorteo diciendo nuestros mejores recuerdos contra el Atleti en Copa, mostrando las 4 fotografías de las 4. Sí, en el cero otra vez. Eso fue terrible. Esto es lo que se molesta el Torpeza. Barça con sus 24 Esto lo millones de tenemos ahí. seguidores Esto es, sí. en Twitter. Esto es lamentable. Y lo que dices tú, Josep. Ahí está lo que les estaba diciendo y por eso es que el Barça nunca va a ni siquiera aspirar a ser tan grande como el Real Madrid. Es que no hay manera de que eso suceda porque evidentemente es un equipo absolutamente asqueroso, un equipo que tiene una forma de proceder lamentable y que bueno, siempre están haciendo el ridículo y que para mí este tipo de acciones como por ejemplo este de nuestros mejores recuerdos que yo lo reaccioné aquí en el canal con el Athletic en Copa es lo que lo hace un equipo absoluta que da un asco tremendo. Para mí el Barça da un asco tremendo y por eso siempre digo que el tiempo a veces suele tardar un poco, pero que también termina colocando a cada quien en su sitio. Y esta vez el Barça no se ha escapado de aquello importante que todos conocemos como el karma. Quiero cerrar este video con algo que le ha dicho Edu Velasco a J. Jordi. Edu Velasco es el señor que acabamos de escuchar ahora con el tweet. Y hablando un poco del tema Negreira, recordemos que también en San Mamés se vivió aquella icónica escena en la que veíamos a la gente de San Mamés lanzándole billetes al campo cuando se enfrentaron al Barça. Pues bueno, máximo respeto y admiración para la gente del Athletic Club, que además de que cada vez que pueden se dejan la piel con el Palancas y lo viven humillando como el día de ayer, siempre también tienen para darle sus cuantos cositas y en este caso pues Edu Velasco ha sido la representación absoluta del Athletic Club de Bilbao. Escuchemos. Saber ganar Está en el también, ¿eh? vestuario. Hay que saber ganar. Jordi, ¿qué dices? Hay que saber ganar también, ¿eh? Yo como sé perder, ¿Me yo vas a como dar sé clases perder tú todo. de saber ganar? Edu, El Barça, pues precisamente el Barça, sí, precisamente el sí, Barça que todas da las finales ganas. te las gano. Déjame acabar, que desde casa es complicado. Yo las finales te las gano y sé ganar. Y como también sé perder, te digo, ¿Sabes de lo que Edu, estoy orgulloso de mi equipo? Enhorabuena a ti y a toda la afición del Estoy Atlético de Bilbao orgulloso por de mi haber equipo, pasado. que si hoy pierde, ha dado la cara. ¿Vale? Estoy orgulloso de mi equipo. Y no pasa nada si No ataques perdemos, al Barça, pues porque no ataques al sabemos Barça. perder. Lo que pasa es que no ataques al vosotros Barça. os estáis acostumbrando a perder y no sabéis perder. No empiezo a aplaudir, por favor. Jota. Dice que no sé perder y lo primero que acaba de hacer es felicitarte a ti y a toda la afición del Atlético de Bilbao. Es importante resaltar que dice que está felicitando para demostrar que sabe perder, pero estoy seguro que si hubiera habido una pizquita mínima de polémica estaría echándolo en cara, porque así son de llorones y obviamente como el repaso ha sido histórico, yo creo que no le queda de otra, porque este hombre es un subnormal, pero también de vez en cuando sabe que hay cosas que no pueden excederse y por eso creo que lo hace. Por haber pasado de ronda y haber ganado en un partido loco de Copa del Rey que Por mostrar este tuit, no sé perder. Que un partido loco de Copa, el ridículo histórico querrás decir, porque les ha metido un meneo. No, sí, acabas de pasar de es que eliminatoria y dabais estás el atacando al partido por Barça. ganado. Acabas de Nada pasar de más eliminatoria y conocer el estás atacando al rival, Barça. ¿dabais el partido por Celébralo, ganado o qué? Celébralo y a ver si algún día sacáis la gabarra. Celébralo, hombre. Ya la sacaremos, no te preocupes, nos hará mucha ilusión. Pues seguro. Porque no contamos con los árbitros, contamos con jugadores en el campo, jugamos a fútbol. Y ahora los árbitros. Y tú dices que sabéis ganar, Edu. De verdad. Perfectamente, de verdad que sí, O sea, estoy feliz. el arbitraje de hoy ha sido Feliz, perfecto. y si el perdemos arbitraje hoy, no pasa nada. De verdad. Vengo aquí, doy la cara y sé ganar. Ya tengo yo lo mío como para aguantar Jota, a los que Atlético de Bilbao. que te equivocas. Que solo felicitáis al Atleti cuando ganáis en las finales y cambiamos las banderas, todas estas cosas. Si acabo de perder y te estoy felicitando, te estoy diciendo que enhorabuena no estoy a ti y a hablando todo de ti, aficionado del Atlético de estoy Bilbao, hablando que de la afición institución, estoy hablando de la institución y ojalá el Atleti no responda, y lo pido desde aquí, desde el chiringuito, ojalá el Atleti no responda Ya a lo este has hecho tuit. tú. Ya lo has hecho. Ahí está lo que les estaba diciendo, brillante Edu Velasco, que bueno, ha sacado sus trapitos que tenía guardado hace muchísimo tiempo y que yo, bueno, he disfrutado un montón. Una noche histórica que nos ha regalado una más Xavi Hernández, otra humillación. Y repito, desde acá vamos a orar todos, a pedirle a Diosito que por favor a Javier, a Juan Lapuerta se le salga de la mente, de la cabeza el hecho de que el proyecto de la Xavineta no continúe, porque nosotros estamos encantados. Ojalá que este chico de verdad pueda mantenerse
que le vendan a los futbolistas y se quede con puros de la masilla, porque al final esos son los que les van a dar la sexta, lo que hemos escuchando hace muchísimo tiempo y el estilo. Yo particularmente estoy deseando que esto suceda, pero bueno, como evidentemente aquí hay gente a la cual hay que engañar. A mí es que tengo un sentimientos encontrados, porque a la vez quiero ver cómo justifican si echan a Xavi al final de la temporada, cómo justifican, ojo, porque también puede pasar algo ante el Napoli histórico y también puede dinamitar la salida de Javier. Pero tengo la sensación y tengo esas ganas como de ver cómo reacciona esta gente y cómo intentan vendernos la asquerosa participación de Xavi como entrenador del Barça, a ver cómo nos venden eso. Y también tengo las ganas de que se mantenga muchísimos años más, porque de verdad es que lo que estamos disfrutando es una cosa increíble. Pero bueno, ya iremos viendo, lo iremos comentando por aquí, por supuesto. En este momento me toca despedirme, espero saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Recuerden que son unos corruptos, unas ratas, unos sucios, unos mafiosos, y que por supuesto muy pronto estarán en su sitio. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.